deseo, en este caso el deseo de sobrevivir en tiempos de guerra, el deseo de afirmarnos en la vida. Y tenemos aquí con nosotros a Irene Vallejo Moreu, que acaba de publicar su primera novela. Hace muy poquito había publicado un libro de, digamos, de recopilación de textos periodísticos, El pasado que vuelve, pero ahora debuta en la narrativa con La luz sepultada, publicada en paréntesis. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si está bien definido el libro, sería el deseo de vivir, el deseo de pelearse contra la muerte que llega, contra la guerra, sería el tema central del libro. Sí, probablemente sería una buena definición, principalmente el sobresalto que supone un cambio, una transformación profunda de la realidad sucedida en muy breve tiempo y ese trastorno de no saber cómo hacerle frente y la necesidad de adaptarse rápidamente para sobrevivir. Vamos a ver, tú eres experta, entre otras muchas cosas, en marcial, eres muy experta, digamos, en el mundo griego, en el mundo latino, habías escrito un poco esa especie de textos donde dialogas con los clásicos y donde los pones, digamos, en situación, digamos, en parangón con lo cotidiano. ¿Qué te llevó de repente a dar ese salto, situarte en Zaragoza en 1936, en junio de 1936, entre junio y octubre de 1936, para hacer una novela de guerra? Sí, para mí es la continuación del mismo esfuerzo. Cuando hablo de los clásicos, trato de demostrar que no han quedado atrás, sino que sirven para fecundar todavía nuestras ideas, nuestra comprensión del mundo. Creo que siempre que traemos a colación el pasado es para ponerlo en diálogo con el presente. Y es lo mismo que he querido hacer en mi novela La luz sepultada. Oye, vamos a ver, ¿por qué Zaragoza? ¿Cómo ha sido eso? Es decir, porque veo que te has documentado, has creado una trama que ahora vamos a analizar. ¿Por qué has venido aquí concretamente? Bueno, existía un cúmulo de historias, como mi familia, como existen todas las familias, en todas las casas, historias sobre la guerra, que yo creo que muchas de ellas se cuentan oralmente, pasan de padres a hijos, se recuerdan, pero rara vez llegan al buen puerto de la literatura, ¿no? Y es lo que yo quería hacer, quería utilizar este entramado, esos mimbres, y darles una forma plenamente literaria. Pero hay, por ejemplo, en tu familia una historia, no puedo decir lo que pasa, pero una historia tan dramática, eso sí lo vamos a decir, como las que hay, como la que se ve aquí. Bueno, he fundido varias historias que yo había oído, de las que tuve noticia. No es un relato exacto, pero sí verosímil y sí fundamentado, creo yo, en cada uno de sus Vamos a ver, aquí cuentas elementos. la historia de una familia compuesta por un funcionario de correos que se llama Eduardo Balbuena, su mujer Aurora y su hija Valentina, que tiene, cuando empieza la guerra, creo que más o menos unos 16 años, ¿no? Eso es, sí. A ver, cuéntame un poco ese núcleo, cómo lo has hecho, porque son todos muy particulares. Exactamente, quería que cada figura representase una posición política vital distinta, porque realmente el mundo de la República era muy variado, existía un debate político muy intenso y fue precisamente la guerra la que obligó a polarizarse al mundo en esas dos Españas de las que habitualmente se habla, pero existía muchísima más variedad de posiciones, muchísimos más matices, y es lo que yo he querido representar, la riqueza de esa vida que se vio de repente aplastada, sepultada por la llegada de la guerra. Claro, por ejemplo, aquí hablas de Eduardo Balbuena, que sería, por poner un ejemplo, sería un hombre más bien socialista. Bueno, izquierda republicana, bueno, sí, progresista, pero moderado. Su mujer, Aurora, que es un poco misteriosa, pero más bien bien distante con la política, sí. Y luego está esa chica en formación, esa chica que está creciendo, que ya a los 14 años, creo recordar, le manda una postal a Manuel Azaña, ¿no? Cuéntanos un poco, porque sería, digamos, un poco la figura fundamental, ¿no? En cierta manera. Exactamente, sí, es la figura del testigo que está observando la realidad con unos ojos jóvenes, con unos ojos nuevos. Yo también quería aportar a estos acontecimientos de los que ahora nos separan 75 años una imagen juvenil, una mirada más juvenil, ¿no? La de esta generación que hemos nacido en la democracia. Ella era una persona abierta que estaba empezando a descubrir el mundo y que contemplaba los acontecimientos de otra forma distinta a sus padres y a sus abuelos, que tenían un bagaje histórico que ya les determinaba mucho más. Entonces yo quería poner en ella ese espectador un poco inocente, pero también que es el primero en captar el sonido de alarma de una nueva realidad que se está transformando y que se va a convertir en una amenaza directa para su propia supervivencia. Bueno, hasta el punto que su padre lo vienen a buscar 2 veces y no digo lo que pasa. Pero hay otra cosa, tiene una amiga
Valentina, de una amiga que se llama Emilia, Sí. que es un poco también esa persona que no sabe nada de política. El día del 18 de julio, creo recordar, corrígeme, van a ver una película que es Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades, y ahí sí. ya debaten mucho de lo que está pasando. Exactamente, y además es cierto que en Zaragoza emitían esa película, la película de Ronald Colman, Historia de dos ciudades, el 18 de julio de 1936. Y me parecía que era un hermoso contrapunto que la propia realidad nos brindaba, ¿no? El de esa revolución francesa que aparece en Historia de dos ciudades y la guerra que ya se estaba gestando y que estallaba, aunque los personajes no lo sabían todavía, que iba a ser una guerra de esas dimensiones. Y sí, ya se plantea esa premonición de algo oscuro, muchos acontecimientos previos al estallido de la guerra, tiroteos, conflictos, y que les sugieren a los personajes pues, una reflexión de lo Claro. que... de lo Oye, que y puede además suceder. Zaragoza inmediatamente queda bajo el yugo, por decirlo así, de los nacionales, no se sabe muy bien lo que pasa, pero inmediatamente empieza a haber, digamos, ejecuciones sin ningún juicio pues en Valdespartera, en la cárcel de Torrero. Un poco cómo fuiste, digamos, estudiando eso, cómo fuiste investigando y cómo está aquí, un poco lo que pasó aquí en Zaragoza. Recogí datos concretos, históricos, ya existen censos, investigaciones sobre el asunto. Me interesaba sobre todo tratar el desconcierto profundo de esos personajes acostumbrados a vivir en una sociedad democrática y parlamentaria, con prensa libre, que de repente se ven condenados a un silencio en el que no saben lo que está sucediendo, desaparecen las noticias fiables, no saben si las informaciones merecen credibilidad o no, todo empieza a resolverse en rumores, no se sabe qué creer, ese aislamiento tan profundo que produce de repente la desaparición del periodismo. Yo que trabajo en un periódico pues comprendo esa función A pesar de que dices eso, hay dos periodistas en el libro, Sí. Blas Albelda y el otro no me acuerdo cómo se llama, Blas Albelda. Alejo, sí. Alejo, efectivamente, que es ejecutado inmediatamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, no sé si debería revelarlo, pero como sucede en la página 80 lo podemos decir, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, o sea, ¿qué pasó también con el periodismo en esta ciudad? Sí, pues realmente fue acallado, aparecieron nuevos medios de prensa afines al movimiento, pero sobre todo era esa sensación de silencio que se cernió sobre la ciudad, en la que ya no se sabía lo que estaba sucediendo, en qué términos, y además se veían obligados a prescindir de las noticias, de la radio, porque ponerla podía ser peligroso, podría significarte delante de los vecinos, delante de las personas que aparecían. Entonces es como de la noche a la mañana los personajes empiezan a vivir en un mundo en el que tienen que esconderse, que tienen que ocultarse, en el que tienen toda una serie de miedos impalpables. La guerra no estaba en las calles, no había conflictos armados, no había bombardeos, salvo uno que aparece mencionado. Aparecen los bombardeos del Pilar, le dedicas sí. 2 o 3 páginas, ¿no? Eso es, sí. Pero era una ciudad en retaguardia, evidentemente, no en el frente, y entonces la guerra tiene un efecto distinto, un efecto perturbador, pero en un segundo plano, algo que está sucediendo, algo que es amenazador, y allí encontraba yo la atmósfera para un libro de suspense. Sí, 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 bueno, que también lo hay, desde luego. Pero también te quería preguntar una cosa para acabar. Tú eres también pensadora, por decirlo así, dialogas mucho con los pensadores griegos, clásicos. ¿Cuál sería la filosofía de este libro? ¿Qué filosofía subyace aquí? Porque no sé si se puede decir que, digamos, el agobio y el miedo no es una filosofía. Un poco, ¿cuál sería, digamos, no sé si decirte el mensaje, pero en cierta manera, ¿cuál sería el mensaje de este libro? Pues a mí me lo sugirió la actual crisis económica, ¿no? La idea de que, aunque nosotros tenemos la sensación de que nuestras vidas cotidianas, privadas, son seguras y están protegidas, puede llegar un momento en el que la política, la economía, los errores de la política, digamos, irrumpen en nuestras vidas y la cambian totalmente. Y esa reflexión me parece que establece un nexo entre 1936 y nuestra época, con las debidas diferencias, por supuesto. O sea, cómo nuestro sentimiento de seguridad es hasta cierto punto ilusorio y cómo la historia puede entrar en tromba en nuestra vida y cambiarla totalmente. Pues Irene Vallejo, enhorabuena por La luz sepultada. Esperamos, acaba de llegar ahora mismo a las librerías y esperamos que tenga un gran recorrido y sobre todo que te permita seguir escribiendo libros. Muchas gracias. Muy amable.